¿Qué tal? Muy buenos días. El día de hoy nos encontramos en esta bella mañana del martes 29 de enero de 2019 en una emisión más de su programa La Boca del Cocodrilo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Guich La Boca del Cocodrilo en el canal de Teleguich. Estamos, como pueden ver, estrenando nueva sede, estrenando nuevas instalaciones. Seguimos aquí en la colonia San Miguel Chapultepec, Ciudad de México, transmitiendo para todos ustedes, y estamos muy contentos aquí estrenando nuevas instalaciones. El día de hoy está con nosotros Pablo Díaz en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero. Vamos a platicar de un tema muy importante, la situación económica, pero no nada más la situación económica a nivel mundial, a nivel global, sino también la situación económica que tienen todas las familias, que tenemos nosotros a manera individual, los gastos que tenemos, las deudas, las devaluaciones que hay. Vamos a platicar de esto, que esto tiene mucho que ver con todos nosotros, la situación económica. Hola Héctor, ¿cómo estás? Pues saludándote, Gabriel, y teniendo este nuevo panorama de nuestro nuevo staff, que lo estamos manejando aquí, y damos gracias a todos ustedes por seguirnos viendo. Sí, y fíjate Héctor, vamos a platicar de la situación económica. Por ejemplo, en los Estados Unidos, pues ellos atraviesan ahorita por una crisis y esto nos afecta a nosotros. El peso, que está muy devaluado, que está cerca de llegar a los 20 pesos. Exactamente, cuando teníamos un problema así, siempre Estados Unidos, que tiene sus problemas económicos, políticos o sociales, siempre nos repercute a lo que es los mexicanos. ¿Por qué? Porque empezamos con un problema que es la moneda nacional, que tenemos que ajustar un poquito más el gasto de la canasta básica para tener un pequeño panorama de lo que se está sucediendo a nivel mundial. Sí, y fíjate, es un problema que se da, Héctor, la situación económica, la devaluación. Esto empieza en diciembre de 1994, cuando de repente pues ya el dólar se fue de estar en 3 y fracción, se fue a 6 pesos y se fue devaluando. Cada vez que entra un presidente nuevo a nuestro país, dicen, se manejó muy bien, nada más se devaluó 2 o 3 pesos más el dólar, pero el problema es que viene otro y igual ya son 2 o 3 pesos más, y entonces al paso de 24 años, en este caso, que estaba el dólar, que de repente se fue a 6 pesos hace 24 años, ahorita ya está prácticamente llegando a 20 pesos. Entonces ahí es donde decimos, bueno, ¿por qué no combaten la devaluación? Sí, es un problema económico, como te digo, social y político sobre todo, ¿no? Porque te acuerdas que en esa época teníamos a Carlos Salinas de Gortari, el cual empezó a decirnos que nos vendió esa idea, ¿no?, transnacional, que si le aumentábamos 3 ceros al peso mexicano, nos iba a ir mucho mejor. Ah, sí. Ajá, y empezaron todas y cada una de las devaluaciones, año con año, año con año. Tratamos de mejorar esto, pero México no crecía más del 3% a nivel mundial. Entonces sus entradas eran mínimas, y pues todo lo que entraba es a nivel internacional, como es el turismo y todo lo que mandaban la gente que trabaja afuera de México para para todo lo que es los mexicanos. Sí, porque algo, por ejemplo, muy triste que lo vemos en nuestro país es, por ejemplo,
son los precios, que esto es algo muy lamentable. De repente nosotros tenemos sueldos muy bajos que no nos alcanzan, o que apenas a algunos les alcanza para vivir, y sales a la calle y los precios pues son de locos. En el súper, de repente lo que está uno pagando por gas, luz, agua, teléfono, internet, o sea, realmente sí, todo es muy, muy, muy caro, y dices, no es posible que estén estos precios tan altos cuando los sueldos no alcanzan. Y tristemente no hacen nada los gobiernos, desde, podemos decir, desde Ernesto Zedillo, que la manejó bien, pero hasta el gobierno actual de Andrés Manuel López Obrador, por combatir la devaluación, porque realmente esto que ha ocasionado desempleos, ha ocasionado mucha frustración en la gente, y esto ha provocado que aumente más la inseguridad, la delincuencia en la calle, porque de repente yo tengo necesidad económica, no me alcanza o no me dan trabajo, salgo a robar, salgo a asaltar, y esto se ha disparado en una enorme inseguridad que se vive actualmente en nuestro país y aquí en la Ciudad de México. Sí, y es el único país, Gabriel, que se maneja por medio de salarios mínimos. Establece la Secretaría de Hacienda un salario mínimo, el cual determina y propone para todo lo que es la Ciudad de México y el norte de la ciudad otro tipo de salario mínimo, el cual te van a ir cobrando. De hecho, las multas, todo lo que tú ves, lo cobran por salarios mínimos. Todo lo que son deudas con el banco, con todo eso, crea una infraestructura muy, muy, muy difícil para todos nosotros, porque empiezan a trabajar esas personas que no les alcanza, como bien dices, porque su salario mínimo es crítico, es mínimo, es gente que tiene una vida sedentaria y a lo mejor nada más está trabajando por ese tipo de salario. Sí, entonces es muy, muy, muy lamentable. Y dice uno, no es posible. Luego, por ejemplo, algo que a mí me choca, por ejemplo, los impuestos. Luego te cobran el IVA, te cobran el impuesto sobre la renta. Entonces, si tú tienes una casa, pues le tienes que aumentar un 29% prácticamente, un 16% de IVA y el 13% del ISR, el impuesto sobre la renta. Pero también, algo que a mí me da mucho coraje, o sea, el gobierno te cobra hasta por los codos los bancos, los intereses. Muchas personas que tienen que pagar mensualmente 20,000 pesos al banco, esto va aumentando, si hay una devaluación aumenta estarle pagando al banco, y a veces pasa que hay personas que pierden sus casas, sus propiedades, porque pagaron más al banco que lo que valía la casa. Es muy triste cómo los bancos pues son unos rateros, por decirlo así, y se aprovechan y te cobran todo, y el gobierno, entonces no hay una ayuda para las personas. Ellos son muy buenos para cobrarte todo, pero eso sí, si se trata que te pagan muy poco. Sí, y rescatar más que nada eso, ¿no, Gabriel? Porque mucha gente se encarga de endeudarse en el banco y no ve a futuro que muchas veces puede cambiar esa deuda a un plazo mayor, y entonces ya no estás pagando los 10,000 pesos que estaban destinados para esa casa o para ese automóvil, sino ya estás pagando el doble o hasta el triple de la cantidad que te están manejando. Es como los autoservicios, que igual también las tiendas departamentales te cobran una televisión y sí, llévatelo a mensualidades, pero te vamos a cobrar un interés, ¿no? Sí. Y entonces ya se está manejando ahí muchas cosas que la ley está determinando a nivel nacional, que los bancos puedan hacer y deshacer dentro de su sistema per cápita. Sí, y realmente nosotros nos preguntamos qué va a pasar al rato. El dólar nos va a costar 50 pesos, o sea,
cómo va a ir esto creciendo, porque si llega un gobierno, promete, dicen que hacen obras, que hacen cosas, pero yo no veo que resuelvan la situación económica, que combatan la devaluación, luego toda la corrupción que ha habido en nuestro país, que se han robado todo. Entonces no se ve una solución. Esperemos que esto pudiera cambiar. Sí, y que solamente cuando tengamos crecimiento como país, que sea mayor del 2.5 como cada año ha pasado, y no nos endeudemos tanto, porque eso también, el gobierno nos endeuda siempre al pueblo. Sí. Y cada sexenio tenemos una deuda que pagar, cada sexenio tenemos que pagar deudas atrasadas de los gobiernos anteriores que estuvieron, y tenemos que darle esa parte de aguas para no seguirnos endeudando con los bancos extranjeros, porque es muy triste ver a México que tiene una deuda totalmente disparada a comparación de otros países, y esa es la deuda per cápita. Sí, porque es donde nosotros decimos qué vamos a hacer como país, como sociedad. Notas a la gente más agresiva, más violenta, más histérica, muchas personas que no tienen nada que perder y en un pleito te sacan una navaja, un cuchillo, una pistola. Y sí es donde realmente las autoridades deben de ver pues que esto ya no puede ir empeorando, porque cada vez está peor la situación económica en nuestro país. Sí, y vemos en el plano terrenal, nosotros como que tenemos que ir de paseo, que tenemos que ir a nuestras vacaciones, tenemos que ir al súper, que no nos asalten, Gaby, que no tomen nuestras cosas que hemos ganado por medio del trabajo, por medio de nuestro esfuerzo. Hay gente que dice, bueno, pues como no tengo trabajo, pues tengo que quitárselo al de lado, ¿no? Sí. O ir a pedir limosna o así, cosas que no deberían de suceder en nuestro país, que es tan rico en diversidad de trabajos, de ingeniería, de todo lo que es la naturaleza, y que podemos procesar para darles trabajo a mucha gente. ¿Qué es lo que ha pasado con los hondureños? Han venido aquí a México y se han quedado por lo mismo, porque piensan que aquí sí se puede progresar. Sí, sí ven mucho mejor a México. Dicen, México pues está mejor que Centroamérica, que el Caribe, inclusive que Sudamérica. Sí. A pesar de lo mal que está nuestro país, México es la tercera potencia en América. Exacto. A pesar de lo mal que estamos. Entonces, imagínense cómo está Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. México sigue siendo la tercera potencia de América. Primero obviamente son los Estados Unidos, después Canadá y después nosotros. Entonces, para muchos centroamericanos y caribeños ven a México como una isla y dicen, pues nos vamos, ahí vamos a estar mejor. Y ahorita está el problema de muchos que llegan a México y quieren cruzar la frontera para ir al otro lado y cruzar a los Estados Unidos, y están ahí con muchísimos soldados gringos para que no pasen al otro lado, y allí ha habido un conflicto. Sí, precisamente, ¿no? O sea, ven la oportunidad que aquí en México se les da trabajo, se les da una mayor eficiencia para tener las cosas. Tenemos cosas importantes como es el medio ambiente, que se puede explotar, se puede dirigir, y por eso viene mucha gente de China, de Corea, los mismos argentinos que vienen y trabajan aquí como modelos, como hacen las agencias de publicidad. Agencias de publicidad, sí. O sea, hay mucho trabajo aquí en México, pero no lo hemos sabido desarrollar. Entonces, tenemos que tener esa característica de saber cómo hacer negocio en donde se pueda realizar, cómo saber movernos dentro del panorama que estamos manejando y saber que la economía puede seguir avanzando aquí en México. Sí, porque fíjate, este tema que tocas sí es cierto.
Por ejemplo, aquí en el edificio donde estamos con la agencia inmobiliaria y el canal de Teleguich, en el departamento de Junto está una colombiana y trabaja aquí en la Ciudad de México y está feliz, muy linda y todo. Entonces, lo que vemos mucho aquí en México es que se le abren mucho las puertas a los extranjeros, sobre todo muchísimo a los sudamericanos, y pasa que decimos nosotros como mexicanos, ¿por qué luego le dan la oportunidad a muchos extranjeros y no a los propios mexicanos? Porque pasa una situación que muchos extranjeros, digo, no estamos diciendo fulano, sutano, pero muchos vienen, se les abren las puertas, Héctor, y en lugar de agradecer, nos tratan mal, llegan con mucha prepotencia, llegan sintiéndose superiores, cuando deberían de estar agradecidos, y cuando nuestro país sí le debe de dar más la oportunidad a los mexicanos que a los extranjeros. Sí, lo tenemos ahorita como una prueba, lo de Hugo Chávez. Acaba de suceder que tienen problemas en su país, no tenían ni para comer, no tenían cosas importantes como era papel del baño o igual una rebanada de pan. Ellos sufren en ese momento que las personas ya no tienen ni para comer, pero eso sí, quieren tener lo del petróleo y lo de las gasolinas, todo concentrado nada más para el país. Entonces sí tenemos que tener un problema ahí, porque no podemos llegar a ser esa Venezuela chiquita, ¿no? Sí, y ahorita pues hay personas ahí en Venezuela que quieren tirar a Nicolás Maduro. Entonces dicen, ya estuvo Chávez, se murió, ahora está Nicolás Maduro, ya vamos para 20 años, entonces está Venezuela realmente atravesando una crisis terrible. Esperemos, digo, que esto no llegue a pasar aquí en México, pero sí hay que poner las preventivas, Héctor, y analizar y estudiar realmente lo mal que está nuestro país para trabajar, porque esto nos repercute socialmente, nos repercute como familias, lo vivimos en nuestras casas, en nuestras familias, que tú tienes un gasto ya mensual, más o menos vas ahí sobreviviendo, pero si de repente se te ocurrió, por ejemplo, lo digo ahora en mi caso y lo comparto aquí contigo y con todas las personas que nos están viendo, el cambio de oficina, cambiarnos, nos costó dinero, pero además, o sea, de endeudarnos, y entonces de decir, bueno, vamos a poder pagar con esta operación que vamos a concretar y ya pago. Pero es triste, Héctor, decir, ¿por qué no puede uno a veces tener dinero para poder gastar de más en necesidades que a veces surgen? Y dices, ay, ojalá si se concreta esta operación, órale. Entonces está uno sufriendo, está uno con las tarjetas de crédito hasta el tope, hasta arriba, ya no puede uno a veces firmar porque ya rebasó. Entonces sí es muy lamentable, los precios, todo es carísimo. Haz de cuenta que dijeras, oye, pues ni que me fuera a comprar un coche. Sí, esos son gastos extraordinarios, ¿no? Pero sí, igual debemos de tener un ahorro, Gabriel. Igual también debemos de tener para la recreación, porque no nada más es puro trabajo. Sí. Debemos de tener para igual irte a pasear, o irte de vacaciones, o ir al cine, al teatro, donde tú quieras ir, debes de tener un poco de ahorro, ¿no? Sí. En ese aspecto. Y pues saber que no todo en la vida es para siempre. Ese dicho es muy bueno porque siempre debemos de pensar así. Cuando queremos hacer algo, lo debemos de hacer con gusto, y pues qué mejor hacerlo con el afán de seguir avanzando, ¿no? Sí, porque sí debemos, o sea, nosotros, como tú dices, tener ahorros, que es muy importante,
tener siempre un colchón de decir, si un día necesito para esto. Los seguros, por ejemplo, también son muy caros. Entonces sí es absurdo que ganas muy poco, que no te alcanza y afuera los precios se disparan. Sí, en ese caso de los seguros, pues igual ya sabes, debes de tener asegurada tu casa contra incendios, debes de tener también tu coche, que aquí en México es obligatorio, lo tienes que tener asegurado a través de una casa de seguros o igual un banco, puede ser, y los servicios te los vende también el banco. Entonces te digo, ahí manejan cosas muy diversas y pues vemos que no siempre se cumplen, ¿verdad? Sí, entonces pues tienes muchísima razón, Héctor, en lo que dices. Hay que ahorrar lo más que se pueda y tener para esos gastos extraordinarios y que digas, bueno, pues órale, de aquí sale esto. Y ojalá que un día pueda mejorar la situación económica en nuestro país. Exacto, y tenerlo así presente, ¿no? Que el ahorro dentro del país es lo más importante, porque ya sea que entre en capitales de turismo, como es la gente que viene de turistas aquí a la Ciudad de México y a todas nuestras playas tan hermosas y diversas que hay, y lo que llega de Estados Unidos, de los trabajadores que ponen su dinerito aquí en México. Sí, esperemos que nos vaya muy bien este año, este sexenio, y ojalá que este país crezca y vaya para arriba. Vamos a un bloque y volvemos. Ay, hermano, es que necesito dinero. No debes de estar sufriendo. No tengo ni para la leche. Me quiero suicidar. Tranquilo. Oye, pero si tú tenías trabajo. Me quedé sin trabajo y tuve que gastar. Compré una camioneta BMW y para poderla pagar se me fue todo el dinero. ¿Y el trajecito de dónde lo sacaste? Me costó 6,000 pesos ahí en el Palacio de Hierro. También para poderlo pagar se me fue todo el dinero. Y no tengo para comer ni para la leche de mis hijos. Me quiero suicidar. Tranquilo. Mira, me voy a tirar por la ventana. No vayas a hacer esas tonterías. Te voy a prestar ahorita. Ay, tranquilo. Muchas gracias. Tranquilo. Gracias, ya tengo. Gracias, hermano, te lo agradezco muchísimo. Ya me voy. Ay, gracias. Estos hombres, igual, cada momento que se quieren suicidar por el dinero. Hemos ya regresado después de un bloque, seguimos platicando aquí con la situación económica y hemos visto, Héctor, por ejemplo, los países europeos que han sido un ejemplo a seguir. Ellos, todas las guerras que han tenido, en el siglo pasado tuvieron la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, quedaron muy mal, y lo impresionante cómo se recuperaron. Un ejemplo, Héctor, España. Los españoles estaban peor que nosotros como país. Luego además ellos tuvieron la Guerra Civil Española, la época de Franco. Fueron más de 40 años de la época franquista. España estaba muy mal económicamente y era un país muy conservador. De repente se muere Franco y España entra en la época post-franquista, más o menos en un periodo de 15 años, de 1975 a 1990. ¿Qué es lo que pasó en esa época post-franquista? Se llevan mal, y lo vemos, por ejemplo, en el cine español, lo vemos con los grupos españoles de la década de los 80s. España era un país muy conservador y pasaban por una situación difícil. Viene ya la década de los 90, ya la caída del muro de Berlín, se hablaba ya de los tratados de libre comercio, de la globalización, ya una sola Alemania nuevamente que se unificaba, la perestroika,
Y entonces empiezan los españoles en 1990 a trabajar, y de ser muy conservadores se fueron al otro extremo, totalmente liberales. Ya para el siglo XXI, para el 2001, pues España es un país del primer mundo, estaban peor que nosotros y ahora están mucho mejor que nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Que se pusieron a trabajar, se organizaron los españoles y lo hicieron inclusive en el deporte. Estuvieron trabajando y ya fueron bicampeones de la Eurocopa en el fútbol soccer y campeones del mundo en el Mundial de Fútbol, que ganaron el Mundial de Sudáfrica 2010. O sea, un país que ha trabajado, que nos debe de servir a nosotros como ejemplo, y que muchos critican porque dicen, es que de ser muy conservadores, se fueron al otro extremo, son totalmente liberales, copiándole mucho a los estadounidenses y a los ingleses. Pero ese ejemplo, Héctor, de superación de España, nos tiene que servir a nosotros como país y buscar que México también pueda superarse y unirnos, en lugar de que tengamos gobiernos que entren a robar cada sexenio. Exacto, y entraron en una etapa muy importante, ya que los dejaron entrar, conocer también igual la moneda europea. Ah, sí, el euro. Sí. Ajá, y precisamente ellos se unen para tener una sola moneda y saber que esto va a seguir avanzando, cosa que no hicieron los griegos totalmente diferentes, se fueron endeudando más, se fueron quedando con sus propias cosas que ya tenían, la forma de trabajar, toda la maquinaria que manejaban. Ellos no avanzaron, entonces por eso se fueron endeudando un poquito más y les costó eso lo que es la moneda europea. Sí, porque, por ejemplo, Inglaterra no quiso entrar. Ajá. Y ahora ya se declararon que no son europeos, se separaron del continente, pero dices, bueno, están adentro del continente. Pero sí, eso que dices es cierto, Grecia manejó mal la situación y se endeudaron, entonces también tiene que haber una excelente administración, como dices, Héctor, y una planeación para que no pasen estas cosas como ocurrió con los griegos. Y tener una planeación como los españoles, yo creo que sí debe de ser, porque tienen cultura, tienen lo que es, la política es un poquito más alterna, ¿no? Sí. Ya que tienen su presidente y tienen la monarquía también, ¿no? Hay diferentes formas así como que de manejar esa política interna y externa también hacia todos los demás países. Sí, y por ejemplo, fíjate, vas viendo cómo los países van despertando. ¿Ves, por ejemplo, el cine español? Sí. En la década de los 60s, 70s y 80s. Y ves a las muchachas, una blusa blanca, una falda de cuadros, un suéter rojo, súper conservadores. Y ahorita pues ya nada que ver, están inclusive ya enseñando todo. O sea, cómo cambiaron estos países. Por ejemplo, en Sudamérica, ves el cine argentino igual, de los 70s, 80s, y eran países que tenían una lucha un poco social de liberales contra conservadores, porque todo era muy conservador. Entonces veías los departamentos, esa vestimenta que mencionamos también se vestían así muchas personas, y sí había una parte liberal, por ejemplo el fútbol soccer, la selección de Argentina de Diego Armando Maradona. Entonces había lucha como de liberales con conservadores, de ideas, por decirlo así, pero físicamente esos países, el cine, los gobiernos eran muy conservador. Ya en la década de los 90s comenzaron a despertar. Entonces son países que han tratado de evolucionar y México tiene ya que empezar a crecer, no estancarse. Sí, y a nivel político, igual también la política que han manejado, como es Chile, que es uno de los países más emblemáticos que ha subsistido durante todo lo que es Latinoamérica, ha
crecido a nivel capital y per cápita, todo lo que es la economía. Ajá. Entonces no estamos hablando de algo que no se pueda, Gabriel. Sí. Estamos hablando de algo que se puede realizar dentro de aquí, de nuestra Ciudad de México. Sí, y algo que se debe de hacer mucho es educar a la gente, a las personas, porque de repente, ¿qué es lo que pasa? Personas muy jóvenes que se embarazan, empiezan a tener hijos, y de repente ya tienen 35 años de edad y ya están llenos de hijos. Entonces, la sobrepoblación. Y esto es lo más ilógico porque no tienen dinero, de repente no les alcanza, viven en una situación económica muy apretada porque están manteniendo a 2 hijos y de repente ya tienen 4 hijos. Dices, bueno, por sentido común, por lógica, ¿por qué se están llenando de hijos si no los pueden mantener, si no les pueden dar una buena calidad de vida? Entonces también ahí algo que ha afectado en nuestro país es la sobrepoblación, porque, por ejemplo, nuestra ciudad tiene 22 millones de habitantes, pero del Estado de México vienen otros 2 millones, 24 millones de habitantes tenemos aquí en nuestra ciudad. Y luego nuestro país en el censo de población, que fue ahora en el 2010, llegaba a 120 millones. Entonces, muchas veces sí dices la diferencia del número de habitantes que tiene España al número de habitantes que tiene México. Entonces, desde ahí es donde se debe de empezar a hacer conciencia, a hacer una campaña de educación, de cultura, y que no haya esa sobrepoblación que tenemos, tener 2 hijos, 1, 2, máximo 3, y además invertir en educación. Yo creo que eso pueden ser los cimientos para que cambie nuestro país, empecemos a despertar y podamos tener a futuro una mejor situación económica. Sí, pero ¿no crees, Gabriel, que los mismos gobiernos han provocado eso? Que mano obra barata sí, que se maneja dentro de las ahora sí que la población pobre, que tiene recursos muy limitados, empiezan a tener 8 o 7 hijos, ¿no? Sí. Y pues toda esa mano de obra ya sabes que va a ir a las fábricas, va a ir a diferentes estándares que van a cobrar muy poquito y les van a pagar lo que ellos quieren. Sí. Entonces mucha gente piensa así más que nada por los gobiernos. Bueno, vamos a darles mano de obra barata porque es lo primordial para las industrias de Estados Unidos, que eso es lo que nos decae, ¿no? Mucho. No comparado con China. En China la sobrepoblación es inmensa. Sí. Todo el mundo trabaja, pero allá solamente tienen 2 hijos. Y uno puede ser mujer y otro hombre. Sí. ¿No? Si nacen 2 mujeres, entonces la dan en adopción o igual le dan, ahora sí que las gracias, ¿no? Sí. Pero es difícil, por decir, nos comparamos con un China que es grandísimo, Sí. y sin embargo tiene diferentes estatutos para que todo el mundo trabaje, todo el mundo se dedique a algo, ya sea a hacer ejercicio, tú vas a hacer lo del mercado, todos tienen una referencia para elaborar y tienen un plan político para ese tipo de personas, cosa que en México no se ha hecho. Sí, porque por ejemplo estos países orientales, ¿no? Los japoneses, cómo trabajan, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo estaba estudiando en 4º año de primaria, estamos hablando de hace 30 años, mi maestra nos decía, un niño de 4º año en Japón se baila a un estudiante de preparatoria aquí, y que regresaban en las tardes a la escuela, o sea, otro sistema muy diferente de educación escolar. Y por ejemplo China
lo que tú dices, China era un país considerado, bueno, del tercer mundo, estaban hasta divididos, se volvieron a unir, a unificar, impresionante porque cómo se han desarrollado, y dicen que China puede ser a futuro la potencia número 1 a nivel mundial. Entonces, como tú dices, si los chinos, que son más que nosotros, han podido como país, ¿por qué nosotros no? Entonces, estos países que estaban peor que nosotros y que ahora ya nos rebasaron. Y qué importante ese tema que dices, ¿no? Lo que es la cultura, de saber que una persona se puede avanzar por medio de la cultura, tener 2 hijos o 1 máximo, sí. Y tener un poquito más de estudios. ¿Por qué? Porque luego muchas veces no piensas en eso, ¿no? Piensas, bueno, pues ya terminé aquí, ya. Sí. En cambio, los chinos siempre tienen algo que exponer. Bueno, ¿quieres estudiar piano? Vete a estudiar piano. ¿Quieres estudiar gimnasia? Vete a estudiar gimnasia. Ajá. Siempre tienen algo relevante que hacer. Entonces, tenemos que voltear a esas culturas, a ese nuevo horizonte que nos está manejando nuestra vida diaria. ¿Sí? Si estamos trabajando, bueno, pues sí, pero vamos a dedicarnos a hacer otra cosa. Vamos a ser diferentes a todos los demás, ¿sí? No hay que ser siempre la misma borregada de siempre. Ser diferente a los demás es hacer cosas diferentes. Sí, porque aquí sí es cierto, o sea, es muy importante buscar ser diferentes. Y algo también, fíjate, Héctor, que nos ha afectado mucho es nuestro sistema escolar, que ya lo hemos platicado en programas anteriores. De repente, los que llegan a la universidad, ¿qué es lo que pasa, Héctor? Son muchísimas materias, y hay materias que te bombardean de teoría, materias que no sirven, con todo respeto, una cantidad de información, y que si la investigación cuántica, y que si la información cuantitativa, y una cantidad de información que muchas personas se desesperan, reprueban la materia o dejan los estudios, y luego te meten que 5 idiomas, o digo 5 niveles del idioma inglés y 5 niveles del idioma francés. Entonces es tal el bombardeo que te meten, y luego terminas, pues te puedes titular por promedio, te puedes titular metiendo horas de servicio social o con una tesis. Entonces no hay realmente un sistema de apoyo que a lo mejor cuando llegaras a 7º semestre, más materias, más prácticas, darte más la oportunidad de que puedas trabajar, ya no tanto la presión de que tengo que estudiar, tengo que pasar los exámenes, no llenarte con tanta información, y a lo mejor al final, bueno, hagan un pequeño trabajo y ya, y con eso se titulan. Desde ahí que cambiaran el sistema de educación en México, y lo que tú dices, oye, te vamos a dar una materia, pero no una vacilada que dan aquí de música, que ni aprendes a tocar el piano, la guitarra, la flauta, realmente, o sea, órale, vas a tocar el piano, pero más profesional. Entonces también ahí tienen que cambiar el sistema escolar que hay en nuestro país. Exacto, y como dices, ya terminando casi la carrera, llevarte a las empresas extranjeras para que sepas qué es lo que vas a estudiar, a qué te vas a dedicar, para que veas la realidad, Gabriel, que se está manejando dentro de nuestro país, ¿no? Porque es muy fácil, ten todo esto, estúdialo porque te lo vas a aprender y esto lo vas a utilizar cuando vayas en el trabajo. Sí. Y no es cierto, o sea, cuando llegas al trabajo te dicen, pues si quieres aprender, aprende desde el que está en la rotativa, o ve a ver el periódico que está de aquel lado, ¿no? Para que te informes y que sepas qué es lo que tienes que hacer. Entonces tienes que aprender tú nuevamente y sacar eso adelante. Entonces las empresas no te están apoyando en ese aspecto, y el gobierno debería de ver eso. Jóvenes que acaban de salir de la universidad, del posgrado,
Sí. Llevarlos directamente a una empresa, colocarlos y dejarlos ahí 6 meses. Si sirven, adelante, que se integren ahí. Sí, sí, porque muchas veces digo que esto es típico. Puedes llegar a un trabajo con estudios, con experiencia profesional, que aquí, bueno, haciendo un paréntesis, 4 cosas te piden: nociones de inglés, de computación, estar titulado y como mínimo 2 años de experiencia profesional. Pues ya, ok, bienvenido al ámbito laboral. Pero ¿qué es lo que pasa? Si cada vez que entra uno a un trabajo nuevo, empiezas desde cero, porque de repente son cosas que maneja la empresa, que maneja determinada institución, que no sabes y te tienen que enseñar. Entonces vas desde cero, es un mes prácticamente de capacitación, de que le vas agarrando la onda a la empresa, a la institución. Ah, ok, este aparato se maneja así, tengo que trabajar así, de esta manera. Entonces te vas capacitando, aprendes y ya después de un mes ya estás listo. ¿Y qué es lo que sucede? Que muchas cosas que te enseñan en la universidad no tiene nada que ver en el trabajo. Y lo que tú dices, o sea, llegas a un lugar nuevo, órale, no, mira, este conmutador o este aparato se maneja así, y no tiene nada que ver con lo que te enseñaron en la universidad. Entonces sí es muy importante la práctica, y es muy importante también por eso que haya materias ya menos teóricas, con más práctica, para lo que tú dices, Héctor, llegues ya a un trabajo y tengas más herramientas y puedas trabajar mejor. Y la herramienta la tenemos a la mano todos, Gabriel, porque ya tenemos un celular, ya sabemos cómo manejar un aparato a lo mejor, o una motocicleta, ya sabemos cómo repararla durante un, no sé, un prototipo o un que se pueda manejar dentro del celular, ¿no? Entonces tenemos esa herramienta muy fácil. Ya todos nos dedicamos ahorita a procesar nada más la información. Entonces tiene que ser un poco más fácil, tiene que ser más creativo, más pensado de tu mente, ser diferente, es lo que yo te decía, para saber que el trabajo te va a gustar. Sí. Y te vas a dedicar a él. Sí, salirte muchas veces con la dinámica del trabajo, que llegas y estás sentado en un escritorio y vas y vienes y es lo único. A veces sí, una convivencia, irse a tomar el café, un desayuno, una comida en el área de trabajo, porque eso ayuda a que convivan más, a que se conozcan mejor. Entonces sí es importante hacer ese tipo de dinámicas y tratar de ser diferentes, porque ¿qué pasa? Que todos los trabajos llegas y nomás estás trabajando, todo es muy serio, todo es muy formal, el protocolo muy político, todo, y las envidias que hemos platicado en otros programas que hay. Y entonces pues todo esto sí afecta mucho, y sumemos la situación económica que hay en nuestro país, pues es muchísimo peor. Por ejemplo, lo vemos, Héctor, con las familias. Por ejemplo, a ti te ha tocado, Héctor, ver a alguien que está desesperado porque no tiene dinero y que hasta quieren hacer la tontería de asaltar o me quiero morir, me quiero suicidar, ya no vale la pena mi vida porque no tengo dinero. Sí, no, pero mucha gente aquí en México piensa que no hay solución, ¿no? Cuando te quedas sin trabajo. Hay veces que pasa eso, ¿no? Lo principal, te quedas sin trabajo y dices, pues ¿qué voy a hacer si toda la vida he estado trabajando de esto? Y eso pasaba muy seguido, ¿eh? Te quedas sin trabajo y vas a la calle, empiezas a buscar en los periódicos antes. No, pues ¿cuál? Persona de 25 a 40 años con experiencia. Te piden experiencia, te piden edad, que seas joven, porque ya más de 35 años ya no te dan trabajo, sí, en las empresas, y que sepas 3 programas de programación actualizados. Híjole. Cuando te lo piden así,
es difícil, Sí. es difícil, la gente pues se decepciona, le da el bajón y piensan que ya no vales nada, ¿no? Sí. Muchas veces. Entonces te quieres aventar al metro, estás buscando otra cosa. Y lo vemos ahí, no sé si te ha tocado. Los taxis, hay gente que son universitarios, gente Sí. con posgrado, que prefieren dedicarse a eso, a estar de transportistas, Sí. de la gente del transporte, a dedicarse, no sé, a robar Sí. o a un negocio, a una empresa, porque les genera más económicamente un taxi, dar el servicio público, a estar en un lugar determinado. Sí, porque por ejemplo, este tema que tocas es muy importante, Héctor. Por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Está el taxi libre, que es el que puedes tomar de la calle, el taxi de sitio, que están en un sitio, en un área, varios coches, El taxi de redes. y el taxi de redes, que se le considera ahora el taxi elite, que entran estas marcas Uber, Cabify y muchísimas. Aquí en nuestro país, la más común es el Uber. Y esto que mencionas es muy importante, Héctor, porque yo me he subido, de repente, pues voy a pedir un Uber, ¿no? Órale, un taxi de redes, órale, y llega. Y de repente me ha tocado que el conductor o la conductora son personas tituladas, con carrera. Me tocó un muchacho como de 35 años, todavía soltero, con su carrera, había estudiado la licenciatura de Administración de Empresas y se fue a hacer una maestría a Londres. Regresó, había trabajado aquí en México, había estado trabajando en Banamex. O sea, un currículum muy impecable, impresionante, que dije, wow, ¿no? Experiencia profesional, bueno, y hablaba un inglés impresionante y traía un Uber manejando. Me platicó que él tenía 2 coches, entonces tenía el suyo y otro que lo manejaba, bueno, una persona que él había contratado de chofer. Y le dije, bueno, ¿y por qué? O sea, le digo, está bien, le digo, pero me llama la atención, ¿por qué estás en Uber? ¿Qué fue lo que te llamó la atención para estar aquí? Me dice, porque no consigo trabajo, no me valoran. Y algo que es muy cierto, en todos los trabajos, muchas veces entras por palancas, porque eres amigo de alguien, porque puedes cubrir tal cosa, o sea, algún acto de corrupción, porque te deben algún favor, algo, ¿no? Y muchas veces no, o sea, no entras por tu capacidad, por tus conocimientos, hasta por tu calidad humana que puedes tener. No te valoran como persona, no te valoran como profesionista. Bueno, y él me decía, no, y ganando yo muy poco, y yo tengo que mantenerme y tengo mi departamento y vivo solo. Total que me decía que él iba mejor en Uber. Dice, y además ya no estoy sujeto a un horario, a que me maltraten, a que si me quieren contratar. Entonces, ves aquí en México que muchísimas personas hoy en día prefieren trabajar por su propia cuenta, poner un negocio o meterse al Uber y ser su propio jefe, porque ya en las empresas, en muchos trabajos, te pagan mal, te tratan mal, ver si te quieren hacer el favor, ¿no? El enorme favor de contratar. Entonces a mí me llamó mucho la atención. Y luego otra vez que me subí al Uber, me tocó una muchacha, también muy guapa, manejando, que tenía carrera y que su novio manejaba un Uber y ella manejaba este coche. Dice, es de mi novio, pero yo manejo este. Entonces sí llama mucho la atención que ya muchas personas dicen, me voy mejor a un Uber que me deja más dinero que entrar a trabajar al gobierno o a una empresa privada. Exacto, y es un negocio familiar, Gabriel, como bien lo dices, entre parejas lo pueden utilizar y pueden ahora sí que mantenerlo bien mientras le estén dando un orden, una forma de saber que ese negocio les va a sacar sus gastos a flote.
Sí, sí, y aquí lo que pudiera convenir es que hubiera dinero, se juntara una familia y decir, órale, cada quien que compre un coche y lo metemos como Uber y vamos a crear nosotros un grupo, una Sociedad. administración, y yo me encargo de contratar a los choferes, yo me encargo de esto, entonces apoyarse, porque sí, sí está mal la situación. Por ejemplo, yo tuve la mala experiencia de que compré un coche, lo metí como Uber y me fue muy mal. Entonces pasa que si tú no eres en Uber el socio y el conductor, pierdes mucho dinero, te empieza a comer la situación de los impuestos, luego si te tocan mal los choferes, luego por ejemplo si estás en una administración que te transan, que te roban el dinero. Entonces yo tuve esa mala experiencia y vi que para que sea rentable tú tienes que ser el socio y el conductor en Uber. Exacto. Y pues todo esto nos lleva a ver que hay muchos negocios dentro del México, ¿no?, actual que estamos viviendo. Se dedica también igual a lo que es la basura. El negocio de la basura es muy, muy rentable, Gabriel, porque pues luego mucha gente no quiere, ahora sí que tener un problema, ¿no?, con la basura. Se les junta y pues quieren rápido deshacerse de ella. Entonces los camiones y todo eso se dedican mucho a estar manipulando el agua, en este caso, lo del gobierno, la luz, todo eso, pues va aumentando cada vez más y pues vemos que la gente no está, ahora sí que no puede decir no a pagar esos servicios que son pues prioridad en todas nuestras casas, ¿verdad? Sí, sí, entonces pues hay que irle buscando, Héctor, la manera, ¿no? Cómo sacarle por aquí, cómo atinarle, que está muy, muy difícil y hay que esperar qué pasa. Vamos a una sección y volvemos. Oye, ¿no te hace daño? No, este cemento es maravilloso porque me relaja y me sensibiliza. Pero ciérrale porque huele un montón, no manches. Ay, y esto me permite a mí platicar con las plantas, con lo verde, con lo vegetal que está acá. Es una forma de poder interactuar, de poder estar abiertos, comunicativos. El cemento ayuda mucho. ¿No gustas probar? Huele un montón, amigo. No. Te vas a sentir muy bien con el cemento. No aguanto, porque esto amigo. ayuda muchísimo. Es mucho. Y encuentra uno la paz interna y ya se siente uno bien, ya no está uno nervioso, está uno relajado. Siento que me desmayo. Uy, ya se desmayó, ni aguanta nada. Bueno, me voy a ir a echar mi cemento a otro lado para seguir platicando con las plantas y la naturaleza. Yo, el Chido One, recomiendo el cemento. Me da mucho gusto la tranza que hicimos ahorita con el cliente. Te dije que iba a ser un negociazo y bueno, de los buenos, amigo. Sí, fíjate, pensaban que el departamento se había vendido en 4 millones de pesos y no es cierto. No, pues ya ves, te dije, vamos a hablarle a este licenciado. Nos lo reestructuró y nos puso un contrato para ellos y un contrato para nosotros. Sí, porque los muy tontos, bueno, piensan que se vendió en 3 millones de pesos y nos pudimos clavar 1 millón de pesos. No, y aparte los tapices que le pusimos, sí. O sea, de la más mala calidad que hace. Sí. No, hombre, este negocio nos va a fluctuar mucho, Y se la creyeron mucho porque me impresionó cómo los acabados, o sea, porque pudimos meter ahí a Mario y pues ahí Mario sacó más dinero, gastó menos y nos dio nuestra comisión. Entonces, todavía de que 500,000 y 500,000 pesos nosotros, las tranzas ahí que pudimos hacer con Mario. No, y tengo otro negocio, vamos. Órale, pues vámonos te invito a comer y ahí me platicas. Bueno, vamos. Sale.
Hemos ya regresado después de una sección. Pudiéramos seguir platicando más tiempo. Desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado. Pero antes, Héctor, algo que quieras decir a manera de conclusión. Pues sí, que tenemos que tener nuestro ahorro siempre. Eso es lo importante desde nuestra economía, que es mínima, como familia, como persona individual. Tenemos que tener nuestro ahorro para que posteriormente podamos hacer muchísimas cosas, que comprar la despensa, que comprar utensilios. Todo eso lo tenemos que tener ya planeado, porque no nos puede llegar un imprevisto y saber que no lo podemos pagar, ¿no? Entonces sí, yo les sugiero que tengan en su economía un poco de guardado, y saber cuáles son los gastos que tienen y los ingresos que tienen, para que sepan más o menos qué es lo que se debe de apartar para un ahorro, precisamente. Y pues les doy las gracias. Estamos en nuevas instalaciones y gracias a Gabriel, gracias por invitarme nuevamente. No, gracias también a ti, Héctor. Me da mucho gusto aquí que estemos juntos haciendo el programa. Y a manera también de conclusión, yo diría que busquen una solución. A mí me ha tocado ver personas que están desesperados, que no tienen dinero, que se quieren suicidar, que se están ahí estampando contra la pared y que quitan el sillón, abren la ventana y se quieren tirar, que es muy lamentable llegar a eso, que se ponen a llorar. Simplemente empiecen a planear, vean también qué atributos, qué cualidades pueden tener, y a lo mejor lo del Uber puede ser una solución. Busquen alternativas, no se sientan perdidos, porque todos podemos tener cualidades, atributos, y eso los puede ayudar a salir adelante. Cuiden su dinero, organícense, y los gastos que tengan, que sean gastos necesarios, a veces sí algún gusto, pero no empiecen a gastar su dinero en puros gustos y en despilfarrar, sino cuiden y administren muy bien su dinero. De esta manera van a poder tener una mejor situación económica, y además sabemos que nuestro país atraviesa una situación económica, social y moral muy difícil. Entonces, para estar bien en estos tiempos tan difíciles por los que pasa nuestro país. A nombre de Pablo Díaz, que está en el staff, Héctor López y un servidor, Gabriel Yáñez Chumacero, les damos las gracias, les mandamos un fuerte abrazo. Recuerden que nos pueden ver en YouTube escribiendo Radio Geek La Boca del Cocodrilo. Nos pueden ver en el canal de YouTube en Telegeek. Les mandamos un fuerte abrazo. Hasta pronto. Radio Geek presentó su programa La Boca del Cocodrilo, un espacio en el que tu opinión es lo más importante. Alza la voz, participa, un programa semanal de 1 hora donde hablamos todo tipo de temas, y para ello vienen grandes celebridades a dar su opinión en esta mesa. Escúchanos vía internet en YouTube escribiendo Radio Geek La Boca del Cocodrilo, o en el canal de este link Telegeek. La Boca del Cocodrilo devora a los que hacen daño a la sociedad.